Muy buenas tardes. Cuando son las 6, damos comienzo a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde nos acompaña nuevamente Héctor Gil. El tema que hemos planteado para hoy es la filosofía, el impacto que tiene en el momento actual. Vamos a dar paso a Héctor. Muy buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes, Natalia. Gracias por invitarme una vez más y gracias por tu trabajo de difusión de conciencia, donde hay tantos compañeros y compañeras, bueno, tratando de hacer ese camino de compartir conciencia y también inteligencia y amor. Gracias a ti por estar nuevamente con nosotros. Para quien no te conozca, le invito a que vea los vídeos y las entrevistas que hemos grabado anteriormente, porque están bastante interesantes y hemos tocado temas muy profundos para aprender a trabajarse uno mismo. En el día de hoy hemos lanzado un tema que a mí me encanta y además que me gusta el tema de la filosofía. Ya sabes que me gusta escribir, que me gusta leer y sobre todo ver esa relación que nos ha dejado la filosofía antigua, el impacto que tiene en el momento actual. Sí, así es. Yo llevo ya unos 20 años estudiando diferentes enfoques filosóficos en mis lecturas, en mis libros, en investigaciones, en viajes y también estudiando psicología y psicoterapia, como sabes. Entonces, me doy cuenta cada vez más que todos los grandes, por así decir, sistemas de terapia y los grandes trabajos de entender la realidad del ser humano, pues son muy antiguos y podemos rastrear las fuentes y encontrar en la filosofía de la antigüedad pues las herramientas básicas que hoy son útiles y prácticas. Por ejemplo, no es nada nuevo para todos nosotros que lo que ahora se llama mindfulness, meditación, técnicas de respiración consciente, pues ya sabemos que los filósofos de la antigüedad, de la antigua India, de Nepal, del Oriente como China, de Japón, pues ya practicaron hace miles y miles de años estas mismas herramientas de meditación, respiración, concentración y también podemos entender que la psicología y la filosofía transpersonal del siglo XX en realidad también encontraremos sus fuentes en la filosofía platónica, en la filosofía sufí, del Islam más esotérico o del judaísmo como la Cábala. Y lo que quiero decir con esto es que las raíces de las grandes ideas y las grandes estrategias de salud interior están en la filosofía de la antigüedad, tanto de Oriente como de Occidente. Al final, como hablábamos antes fuera de cámara, todo está escrito. Parece que se han inventado ahora muchas corrientes, muchas cosas nuevas, pero es volver a traer esa filosofía y ya lo que planteaban en aquella época. Grandes pensadores, como bien has dicho tú, Platón y otros tantos. Sí, y además es súper interesante pues comprender que en nuestro mundo actual vivimos una crisis de valores, una crisis también de sentido. No se sabe muy bien hacia dónde nos están llevando todos los países, nuestros gobernantes. Es una época bastante caótica, crítica, sin una clara finalidad en el futuro, en el horizonte, en el destino. Y eso también es otro motivo más para volver hacia atrás y estudiar en los grandes filósofos como Confucio, como Lao Tse, como Patanjali en la India, o los estoicos en Grecia y en Roma, como Zenón, Marco Aurelio, Epícteto, el mismo Platón. Y eso me lleva también a hacer una terapéutica, un trabajo de buscar la salud, de buscar el bienestar y encontrar en esas lecturas, en esos filósofos, claves fundamentales para la salud, para el bienestar, ya que estamos nosotros en el tema de la salud o de lo sanitario o de lo parasanitario, el acompañamiento emocional, el acompañamiento interior para una salud más integral, más holística, pues descubriremos en esas filosofías herramientas fundamentales. Por ejemplo, en los estoicos o en los platónicos, ellos van a concebir al ser humano como algo integral, algo que ya está muy manido, muy visto, pero que ellos hace miles de años lo vienen diciendo. El ser humano como un cuerpo,
una energía, una mente o un alma, y también un elemento trascendente que podríamos llamar espiritual o transpersonal, donde ellos nos hablan de que el ser humano tiene un componente que se conecta con las leyes universales, con las leyes de la vida, y que se conecta con esas dimensiones, diríamos, de amor, de compasión, de conexión espiritual, y que no dejan de ser también fuentes de salud. No debemos despreciarlas, porque muchas veces el proceso terapéutico, el proceso de la salud, consiste en conectar de nuevo con esas fuentes, diríamos, de la salud, del amor universal o espirituales. Entiendo que la ciencia actual está avanzando, está investigando, y que todo eso le resulta un poco temeroso, le resulta un poco porque se ha abusado de todos esos temas y a lo largo de los siglos se ha confundido, se ha caído en superstición, se ha caído también en convertir cosas, digamos, científicas en, digamos, religiones. Pero creo que lo que quiero reivindicar con esto hoy es que la ciencia siga avanzando y que los grandes científicos de la medicina, de la física, de la mente, de la conciencia, de las neurociencias, pues sigan investigando y que puedan ir también recogiendo de la antigüedad esas filosofías de Oriente y de Occidente y esos conocimientos del ser humano, no solo de la mente o de la razón, del racionalismo, sino de las energías, de la parte espiritual del ser humano, y que podamos llegar a, digamos, a unificar las ciencias con los conocimientos ancestrales y las filosofías de Oriente y Occidente con la técnica más vanguardista y más tecnológica, valga la redundancia, del siglo XX o del siglo XXI. Sí, al final hay como dos tipos de ciencia, ¿no? La ciencia que nosotros conocemos y la que hay por encima de esos científicos. Porque yo estoy segura que lo que estamos compartiendo aquí nosotros, hay científicos que ya han demostrado y que pueden hacer cosas, pero es que el problema que existe con esas cosas que han demostrado, que han investigado y que ellos saben que existen, es cómo traslada eso a la gente, cómo le traslada. Habría cosas que yo creo que más de uno entraría en conflicto, se le podría ir la cabeza y decir, esto es imposible, ¿no? Si ya hace miles de años ya existían, ya lo hacían, es como cuando nos volvemos para atrás y decimos, ¿cómo hicieron las pirámides? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? Podemos tener millones de conjeturas, ¿no? Pero la ciencia avanza a un ritmo increíble, la tecnología también está avanzando a un ritmo increíble y a veces yo creo que no es que escondan esos avances científicos o eso que descubren, es que el impacto que podría tener en la sociedad hay que ir soltando esos avances poco a poco porque no todo el mundo está preparado para hablarle de ciertos temas. Y por suerte también hay gente que cada vez tiene la mente un poquito más abierta. Personas, por ejemplo, yo empecé a estudiar filosofía cuando tenía 18 años y decía, ¿estos qué están diciendo? ¿No? Y luego con el tiempo he ido releyendo, he ido mirando, me he ido viendo a Platón y el día a día y la vida me ha llevado a decir, wow, con el mito de la caverna ese que nos obligaban a estudiar en bachillerato, ¿no? Me encanta la filosofía. Y luego yo me cojo el libro y la gente dice, esta muchacha, pero es que me encanta ver cómo la vida es eso, el mito de la caverna y lo entiendes desde tu vivencia y tu experiencia. Pero para eso yo he necesitado, si tenía 18 y ahora tengo 44, unos cuantos años hasta llegar al entendimiento de decir, ¿verdaderamente la vida es lo que vemos o es mucho más allá, ¿no? Y no olvidar lo que tú estás diciendo, que no solo somos el cuerpo físico, que tenemos que trabajar todos los cuerpos. Y esto los filósofos ya lo decían. El Kybalión y muchas historias que vienen de la antigüedad, y si te coge la Biblia, porque yo me la he leído, pero no a nivel religioso, me la he leído porque quiero aceites esenciales, plantas, hay mucha información en todos esos libros que te han transmitido de la antigüedad. Lo que pasa es que cogemos un libro religioso y ya estamos pensando, esto es hindú, esto es el Corán, esto es la Biblia. No, vamos a mirarlo, esto ya lo hablamos nosotros en un directo, vamos a mirarlo desde el no juicio y desde ¿qué él me va a aportar este libro a mí? Y hay un montón de sabiduría que podemos extraer de toda esa literatura que hay escrita, que no hemos inventado nada ahora. Sí, sí, así es. Además, estudiando en los filósofos antiguos, encontramos conceptos tan bonitos como, por ejemplo, los estoicos decían cura sui, cuidado de uno mismo, el autocuidado, el cuidado de uno mismo. También hablaban de la vida feliz.
pero no se referían a una vida llena de objetos o de cacharros o de ir satisfaciendo, por así decir, todo el rato la curiosidad o el capricho, sino tratar de profundizar bien profundo en qué se basaba la felicidad humana, cuáles eran los sentimientos, las emociones, la forma de vivir, cada uno con su profesión o con su trabajo, pero que nos llevará a una forma de vivir humana, propiamente humana y feliz. Y eso ya está en los filósofos, se lo planteaban ellos, que era una vida feliz, que era cuidar de uno mismo. Otros hablaban del cuidado del alma, entendiendo el alma como ese mundo intermedio entre Dios o lo divino o lo espiritual, llamarla cada uno como quiera, el Tao, entre el Tao universal, donde están las leyes universales del Kybalión o las leyes universales de los grandes sabios y filósofos, y el mundo físico. Hay un mundo intermedio que sería el alma, que contiene toda la mente, todas las emociones, todos los sentimientos. Y precisamente los filósofos hablaban de que en ese mundo intermedio entre lo superelevado espiritual y lo físico material, ahí es donde está el campo de trabajo y el campo de batalla de los seres humanos, el propio campo puramente humano. Y entonces ahí ellos nos hablaban de ir cuidando de uno mismo y de ir poniendo orden dentro de uno mismo e ir poniendo salud. Por lo tanto, ellos nos animaban, nos invitaban a que cada persona fuera un poco más independiente, independiente en el sentido de, claro que tenemos lazos familiares, lazos humanos, lazos sociales, pero sí esa independencia de que no nos afectara tanto la opinión o el criterio de la otra persona. Fomentaban esa independencia como una especie de autarquía, de fuerza interior, de fortaleza interior. También nos hablaban de recluirnos en la fortaleza interior en el sentido ya de castillo interior. Marco Aurelio, el gran estoico, nos hablaba de buscar todos los días, por la mañana y por la noche, el refugiarnos en esa fortaleza, en ese castillo interior para poder descansar en nosotros mismos, conectar con la paz interior, con la luz interior, con la sabiduría interior, para luego volver a salir, digamos, y hacer el trabajo, hacer la responsabilidad que cada uno nos toca, pero saber regresar a ese centro, a ese silencio interior, para limpiarnos un poco el polvo del mundo que naturalmente vamos a coger por las batallas cotidianas. Y también nos hablaban de un cultivo de nosotros mismos. En este caso, Platón y la escuela platónica nos hablaban de cultivar ese jardín interior para que fueran floreciendo las flores interiores en el alma de, pues qué bien que he podido hacer este trabajo o poder servir a esta persona, o qué bien que he podido esforzarme durante unos meses para lograr esto, y ir consiguiendo dentro del alma, dentro de ese mundo intermedio, como decíamos, que afloraran, que fructificaran aquellas flores, aquellos frutos que los habíamos cultivado de forma consciente durante meses o durante años. Y para Platón, esos frutos tenían que tener, digamos, el perfume de lo bello, lo bueno, lo justo y lo verdadero. Cuanto más justo, más bello, más bueno, más verdadero fuera eso por lo cual trabajábamos, más ese fruto nos conectaba con ese otro mundo de la espiritualidad. Por eso Platón hablaba, digamos, de esos frutos o de esas flores de oro, que eran un símbolo de frutos y flores, digamos, de ese mundo espiritual, de ese otro mundo mucho más elevado, de fuera de la caverna, como tú decías, Natalia, de poder ir saliendo de la caverna poco a poco. No solo de la caverna, digamos, sociopolítica o socioeconómica, que es un poco la visión del mito más social o más política, que también es ir saliendo de ese mundo, no creyéndonos tanto ese mundo político, social que nos venden, sino también de la caverna interior, de la caverna subjetiva, que cada uno tenemos con nuestras propias creencias, prejuicios, proyecciones. Entonces la salida de la caverna es doble, es por un lado social, contemporánea, es una salida global, pero también cada uno a nivel individual
tiene que ir saliendo, tenemos que ir saliendo de nuestra caverna interior, donde están nuestras sombras interiores, que precisamente son las que luego nos van a enfermar, nos van a generar enfermedades psicológicas, conductuales o físicas, que es una de mis grandes, digamos, pasiones, ¿no? La psicosomática, cómo se van somatizando, se van expresando en el cuerpo, en la conducta también, problemas que empezaron siendo sombras de la caverna interior, nos las hemos creído y luego acabamos generando, por ejemplo, pues una adicción al alcohol o una adicción a las drogas, o acabamos generando cosas. En fin, la filosofía tiene mucho que decir. Yo también lo veo desde ahí, lo que has comentado, el mito de la caverna de Platón, y como hemos hablado antes fuera de cámara, el trabajo es de uno mismo hacia uno mismo. Tú como persona que acompaña a otras personas y como terapeuta sabes de lo que te hablo, ¿no? Primero te has trabajado tú para poder acompañar a otro. Y yo creo que todos hemos andado ese camino, como es el camino del héroe, ¿no? Has aprendido a ver tus sombras, a meterte ahí dentro para conocerte 100%. Y una vez que ya te conoces, pues actuamos desde ahí, como decía Platón, ¿no? Para mí eso se ve reflejado en la coherencia que cada uno lleva consigo, ¿no? Que esté alineado el pensamiento, la palabra y la acción, ¿no? Que esté ahí en alineado. Yo lo veo desde ahí y eso transmite mucho. Cuando alguien habla con coherencia y dice blanco, piensa blanco y hace blanco, tiene peso y tiene poder. Y eso es actuar correctamente, ¿no? Como decía Platón, ¿no? Porque ¿de qué te sirve haber hecho ese camino del héroe, haberte trabajado a ti mismo, si tú luego eso no lo compartes con nadie, si luego quien te pregunta no le dices lo que hay, ¿no? Y aprender lo que hablamos también antes fuera de cámara, a trabajar en vez de tanto desde el dolor y el sufrimiento, a cambiar ese paradigma, cómo vemos las cosas, cómo lo sentimos, nuestra actitud, es lo que marca la diferencia. Podemos decidir vivir desde ese dolor y ese sufrimiento y, como tú me has contado antes, vivir desde el amor sería o desde otro punto que no hace que no suframos tanto. Y al final es cada persona la que decide, que es lo que me has dicho tú que estabas trabajando ahora a través de esos estudios de psicología que estás haciendo. Sí, así es. Y Natalia, lo que pasa es que has dicho conocerte 100%. Cuando te conoces 100% ya puedes ir a ayudar a los demás. Y ahí tengo una discrepancia contigo porque cuando nos conocemos 100%, porque Cambiamos tanto. sí, y también entendamos que estamos todos en un proceso, en un camino interior que en realidad tampoco acaba nunca. Y tampoco quiero que la terapia sea eterna. Tampoco me gusta, digamos, estar siempre en la terapia o siempre cambiando de un método terapéutico a otro. Yo creo que para mí lo ideal sería que todas las personas tuvieran una etapa, por así decir, terapéutica y luego ya una etapa de autodominio, de autoconocimiento, pero ya no sería terapéutica, sería pedagógica. Y luego ya una etapa de, digamos, entrar en una, digamos, disciplina, en un camino de vida, pero no de fuera, no externo, sino, digamos, autoimpuesto, en el buen sentido, sino como decir, bueno, pues voy a buscar estos principios, estos valores, voy a enfocar mi vida y voy a ir trabajando. Y en ese camino todavía seguiremos sanando cosas, todavía seguiremos, por así decir, de vez en cuando haciendo alguna terapia, alguna sesión, pero ya no vivir siempre desde el dolor y desde la reacción, sino vivir desde la creación, ser más creativos. En fin, lo que te quiero decir con esto, Natalia, es que el camino del autoconocimiento no se acaba nunca. Para los filósofos antiguos era un camino de vida, una forma de vida. Y los filósofos de la antigüedad tenían la virtud de que no se preciaban de pensar una cosa, decir otra y hacer otra, sino como tú decías, una de las grandes virtudes que ellos apreciaban mucho era pensar de una manera, actuar de esa manera y sentir de esa misma manera, aunque estuvieran equivocados. Entonces ellos se permitían, de alguna forma, entrar en el platonismo o en el estoicismo o en la escuela de Epicuro, y aunque estuvieran equivocados o no, pero por lo menos trataban de vivir con todas sus energías y sus fuerzas, esas ideas, esos valores, a ver si les conducían a un bien mayor y a una felicidad mayor.
y de alguna forma la filosofía se convertía en un camino de vida. Así que uno podía ser dentista o herrero o panadero o abogado, pero en paralelo, digamos, en sus tiempos libres, lo que llamaban el ocio, para ellos el ocio no era perder el tiempo o estar todo el día tumbado viendo la tele, que no digo que sea malo, pero el ocio lo concebían como aquella parte del día, aquella parte del tiempo que lo vamos a dedicar a crecer por dentro. Por eso le llamaba a Platón los ocios divinos, en el sentido de esa parte del tiempo, esa parte del día en que yo puedo eh, conectar mi alma con los grandes arquetipos, con la belleza, con la justicia, con el amor. De ahí que en la escuela platónica se buscaba las grandes obras de teatro, terapéuticas, sanadoras, las grandes obras de literatura que pudieran darnos ejemplos de vida, ejemplos de resolver problemas, la conexión con la justicia, poder hacer algo de voluntariado, de poder desarrollar la solidaridad de la ciudad. En fin, era una forma de vivir, no era solamente leer un libro, sino la filosofía como una forma de curarse, de conocerse, de dominarse y de acompañarse hacia la victoria, hacia un estado interior de victoria interior, de haber logrado, por así decir, una vida que hubiera valido la pena, una vida en la cual uno podía morirse y decir, me he esforzado como un atleta en mi campo, en mi terreno, pero ese trabajo, ese esfuerzo me ha llevado a una especie de victoria del alma, donde el alma se sentía victoriosa, feliz, alegre, sin triunfar sobre los demás. No era una victoria sobre otra persona, sino una victoria sobre uno mismo, del propio camino interior. Sí, al final se trata de eso, Héctor. Y yo lo veo ahora con el tema de la espiritualidad, que hay tantas cosas y tanta moda y tanta historia. Al final, cuanto más sencillo es todo, lo veo mucho más efectivo. Y es una coherencia con uno mismo. Y si yo estoy alineado conmigo y estoy feliz, como tú has dicho, esa felicidad, ¿no? Y es que eso se nota en las personas, te transmiten esa paz, esa tranquilidad, a pesar de sus tormentas internas, ¿no? Porque aquí cada uno tenemos nuestras tormentas internas. Y el trabajo es de uno hacia sí, como hemos dicho antes con el mito, y luego hacia los demás, hacia afuera. Y el tema de las dependencias yo también lo veo. Todo en cierto momento, yo me acuerdo cuando empecé a descubrir cosas, ¿no? Y a hacer terapia, a hacer sesiones. Y llegó un momento que dije, bueno, voy a digerir todo esto, ¿no? Igual que con las formaciones. Luego la gente me dice, es que has hecho miles de formaciones, ya, pero yo he hecho la digestión y por lo menos las tengo esas herramientas para poder tenerlas en práctica, ¿no? Esto no quiere decir que toda la vida tengamos que estar, como tú has dicho, haciendo terapia, haciendo sesiones. Y yo lo repito muchas veces a la gente que viene a darse un masaje o a quien viene a hacerse unos registros o cualquier cosa conmigo, tienen que tomar ellos las riendas de su vida. Si una persona no es capaz de coger las riendas, yo te puedo hacer un masaje, pero, por ejemplo, yo le digo, búscate una nutricionista porque necesitas verte la alimentación, búscate a alguien que te mire esto, porque no solo es tu cuerpo físico el que te lleva a tener una contractura o a tener un problema o a tener un estrés que estás llevando al límite, ¿no? El tema de la alimentación, hay muchos temas a trabajar ahí, ¿no? Entonces, si una persona no está dispuesta a tomar las riendas de su vida, yo no tengo, siempre lo digo, ¿no? Una varita mágica. Además, soy una persona que les digo, ni te voy a hacer perder el dinero, ni me vas a hacer perder a mí el tiempo, porque considero que es muy importante que tú des el paso, no yo te tenga que estar tirando, que en cierto momento los terapeutas estamos ahí para que da una patadica en el culo, igual que a mí me la tienen que dar de vez en cuando, ¿no? Pero no crear una codependencia. Y yo me alegra un montón ver a la gente que a lo mejor viene a una sesión cada cierto tiempo y luego lo van alargando, y con el tiempo vas viendo la evolución de esa persona porque ha decidido tomar las riendas de su vida, no solo a nivel físico, sino a nivel, vamos a llamarlo espiritual, ¿no? A poner orden en esa cabecita o en todas esas historias de su vida. Que al fin y al cabo lo que repercute es que esa persona esté más feliz, más tranquila y eso repercute en el bienestar de todo, ¿no? Y no quiere decir que el terapeuta sea mejor o peor, ¿no? Simplemente tú le has dado un clic y esa persona ha decidido andar ese camino, que eso es maravilloso. También hay que tener mucho valor en adentrarte en ese camino del héroe y sobre todo trabajarse la paciencia porque hay veces que vienen esas noches oscuras y dices, Dios mío, ¿dónde me he metido, no? Pero al final la recompensa merece la pena porque tienes esa tranquilidad,
en ti y vives desde ahí, a pesar de todo lo que esté pasando o tus problemas diarios, porque los problemas no desaparecen. Es cómo tú te tomas las cosas, desde dónde te las estás tomando. Ujú. Totalmente, totalmente así. Y en el viaje del héroe, por ejemplo, que es uno de los temas que he estado investigando, siempre vemos esa aventura interior, aventura del alma, que nos lleva a hacernos protagonistas de nuestra propia vida. Lo que tú le llamas coger las riendas, que lo has dicho varias veces, estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que la persona, hasta que no coge las riendas de su vida, de alguna manera es un espejo, es una marioneta y es un poco infantil. Así que las personas, aunque tengamos 40, 50, 80 años, a veces somos un poco infantiles porque vivimos en base a lo que nos han dicho que tenemos que hacer o ser y despejando, reflejando lo que la sociedad quiere de nosotros o nuestras familias de nosotros. Pero tiene que haber un clic, un punto, que dice Carl Gustav Jung, que se produce a la mitad de la vida, el encuentro con la propia sombra, esa crisis de los 40 o ahora crisis de los 50, ahora se produce más tarde, porque la adolescencia dura hasta los 30 años o 30 y algo. Entonces ese clic se produce más tarde y ahí la persona tiene que tomar las riendas de la vida. Y quizás se puede dar una pista de que todas las dolencias, enfermedades, crisis matrimoniales, divorcios, los grandes cracks de la vida son indicaciones de que hemos de tomar las riendas de la vida. Y a partir de tomar las riendas de la vida, pues claro, es más arriesgado, porque todo lo que te pasa es responsabilidad tuya, o por lo menos gran parte de lo que te pasa. Por eso quizá las personas resistimos ese momento de tomar las riendas y vamos viviendo un poco, pues culpando a las circunstancias, a los demás, a la familia, al gobierno. Y tomar las riendas de nuestra vida en la filosofía antigua es esencial. Ellos nos hablan, los grandes filósofos, tanto de Oriente como de Occidente, de esa parte de nosotros mismos que los filósofos griegos llamaban el gobernante interior, el rey interior. Ellos decían hegemonicón, de viene la palabra hegemonía. Hegemonicón es la parte de nuestra propia mente que decide y tiene que decidir si juzgar a los demás y culparlos o asumir la propia responsabilidad. Tiene que decidir si va a poner su salud y su vida en manos de los demás o va de alguna manera a responsabilizarse de eso. Y es una decisión muy difícil, pero en la medida en la que se va ejerciendo ese hegemonicón, ese rey interior, ese tomador de decisiones interior, poco a poco, tímidamente al principio, y luego ya con más fuerza y seguridad al final, en esa misma medida nos vamos construyendo a nosotros mismos y vamos construyendo el tipo de relaciones que queremos tener, el tipo de relación de pareja, el tipo de relación de amigos, el tipo de relación que queremos tener con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida, con nuestra salud. Y poco a poco, al principio da mucho miedo, pero poco a poco la persona, yo lo veo en la terapia, va tomando fuerza, tomando confianza y comienza a rectificar su forma de relacionarse con su pareja, con sus mejores amigos, con su familia. Quizá al principio no sean cambios drásticos y quizá no sean ni siquiera necesarios esos cambios drásticos, pero sí poco a poco la persona comienza a respetarse a sí misma y a respetar al otro, a asumir el control de sus sentimientos y de sus emociones y no responsabilizar tanto al otro. Y empieza también a emanciparse, como decíamos antes, a liberarse de la opinión que de uno mismo tienen los amigos, la pareja o la familia, para atreverse a vivir su propio camino, su propio destino. Y dicen los antiguos filósofos, budistas, hinduistas, pitagóricos, que al ir ejerciendo esa libertad interior y esa toma de decisiones, podemos ir constatando, conforme nos van sucediendo cosas, que eso que nos va sucediendo, nosotros mismos lo hemos decidido en el pasado. En otras palabras, vamos descubriendo que nosotros somos creadores de nuestras propias circunstancias. Y
Ya sé que suena un poco a nueva era y a New Age y un poco así, está muy pasado de moda, pero realmente los filósofos antiguos, como por ejemplo el Buda, nos dice las circunstancias en las que nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado. Yo diría de lo que hemos decidido. Nuestras decisiones del año pasado y del año anterior van creando cómo estamos hoy, cómo vamos a estar mañana y cómo vamos a estar en el futuro. De manera que la filosofía antigua, una vez más, nos dice que vamos creando las circunstancias en las que nos vamos a ir hallando en el futuro. Y bueno, sonará New Age, pero sí está ahí desde siempre, ¿no? Y cuando te metes en este mundo te das cuenta de cómo tus decisiones impactan. Yo siempre digo, puedo haber actuado bien o mal, por poner una etiqueta, que no me gusta poner etiqueta, ¿no? Puede haber sido una decisión correcta o no. Luego hay que asumir las consecuencias, ¿no? Porque ya lo decía el equivalió, ¿no? Causa-efecto. Tenemos que saber que lo que vamos a decidir, tenemos dos opciones. Pues podemos elegir la que queramos y luego vienen, como tú bien dices, las consecuencias. Tenemos que lidiar con esas consecuencias. Por eso luego hay gente que no quiere hacer, como tú bien has dicho, tomar esa rienda de su vida porque le da miedo, por ejemplo, dejar de un trabajo, soltar una pareja, cambiar de ciudad, cualquier cambio drástico, ¿no? Pero en el momento que tú tomas esa decisión, tienes que saber que toda decisión tiene sus consecuencias. Serán que te gusten más o te gusten menos, pero al final la vida, si tú te abres a la vida, es que te va moviendo y tú dices, wow, ¿cómo puede ser que se haya hecho todo de manera tan, lo que, por ejemplo, alguien dice, me han despedido del trabajo y se coge como un trauma. Y a los 2 días le llaman de otro sitio, un trabajo mucho mejor, que va a cobrar más, que está más cerca de su casa, ¿no? Entonces al final aprendes que las cosas no hay que tomárselas tan así, tan a la tremenda, ¿no? Porque cuando te marcan un cambio drástico en tu vida, algo bueno está, algo nuevo está por venir, ¿no? Hay que abrirse a esos cambios. Y aunque suene Claro. así, como te has dicho, a New Age, que hay también tanta... Es que como la New Age y todas esas cosas que han creado y co-creado vienen de ahí, de la sabiduría antigua, hay tanta cosa que hay que discernir y para poder discernir tienes que andar, investigar y sobre todo escuchar a tu corazón para saber dónde te metes, que esto también lo hemos hablado antes fuera de cámara, ¿no? Hay gente que es un poco más sectaria, menos, y te pone a hablar de ciertas cosas y dice, eso es de la New Age. Y dice, vamos a ver, si esto ya lo decía hace siglos, ¿no? No es de ahora, la han cogido y lo han adaptado a la actualidad, ¿no? Entonces hay que estudiar un poquito más, porque la historia, como bien sabemos, es cíclica y si nosotros no aprendemos de lo que hemos vivido y hemos pasado anterior, vamos a estar condenados siempre, a nivel personal o a nivel genérico, vamos a estar condenados a repetir una y otra vez, ¿no? ¿Y por qué luego la gente te dice, es que va a pasar esto? Viendo lo que está, el ritmo que está llevando la sociedad actual, tú vas viendo y dices, ostras, si es lo mismo que pasó una y otra vez, ¿no? Hasta que se cambia y se rompe ese patrón y salimos de ahí, ¿no? Qué bonito sería salir de ese patrón, ¿no? Que no se trata de adivinar, se trata de... Los historiadores son los que más dicen cosas de, ¿puede pasar esto? ¿Por qué? Porque son analistas, van viendo lo que ha pasado en la historia, por dónde nos van llevando, ¿no? Pero al final la decisión que tomemos nosotros también impactará en lo que pase o no pueda pasar, ¿no? Que eso sería lo Sí, que es el futuro. sí, y hay otra clave importante para toda esta locura de información que tenemos, como bien dices, Natalia, que tenemos también un exceso de información, de propuestas, todo el mundo pues queremos vender nuestra película, nuestro curso, nuestro taller. Entiendo que la gente debe estar saturadísima en muchos aspectos y también muy confundida con tanta información a veces contradictoria entre sí que no encaja. Y lo que te quería decir simplemente para terminar, si te parece, es que otra gran clave que nos puede ayudar mucho es la naturaleza. Es decir, estudiando la naturaleza no engaña. Es decir, podemos quitar los libros, los canales de YouTube, podemos quitar toda la información, incluso toda la civilización. Si nos vamos a estudiar cómo funciona un árbol, una flor, cada vez que nos acercamos a la naturaleza y vemos sus leyes, su inteligencia increíble, vemos, por ejemplo, cómo funciona, pues, qué sé yo, la reproducción de las plantas, de las flores, vamos a encontrar en la naturaleza siempre, una y otra vez, algo auténtico, algo que nos habla de las leyes, de los ciclos, como tú decías, de los ciclos de la historia, de los ciclos del tiempo. Y vamos a ir a contemplar
las grandes leyes de la vida, de la naturaleza, y por lo tanto ahí nos reencontramos. Nos vamos a reencontrar con las grandes leyes, con las grandes verdades, por así decir. Así que todo lo demás lo podemos perder, los libros, los documentales, la civilización, la cultura, pero cada vez que los humanos estemos perdidos, seamos un poco filósofos, filosofemos, preguntémosle al árbol, bueno, ¿tú cómo haces, árbol, para saber cuándo hay que florecer o cuándo hay que fructificar? Y entonces estudiamos las raíces, el tronco, vemos cómo funciona la fotosíntesis y nos maravillamos una vez más con la naturaleza. Y la naturaleza nos explicará siempre sus secretos y nos explicará siempre cómo hay que hacer las cosas de forma natural. No podemos hacer grandes cambios de forma muy brusca, sino poco a poco vamos creciendo como crece un árbol, sabiendo que las raíces son fuertes, son firmes y que hay que tener raíces en lo invisible para nutrirnos, para que podamos crecer hacia arriba y dar frutos y dar flores y dar cobijo a otras especies. Entonces nos fijamos en un simple árbol al lado del río Ebro, aquí donde vivo yo en Zaragoza, al lado del Ebro, y vemos un simple árbol como cobija insectos, pájaros, nidos de pájaros, como las abejas van y vienen. Y de alguna manera lo que quiero reivindicar con esto es el volver a la naturaleza, pero no significa que nos vayamos a vivir a 300 kilómetros, sino que la naturaleza, dicen los filósofos, siempre nos enseñará las grandes verdades, sencillas, profundas, que nos indicarán cómo hacer las cosas. Entonces, a la persona que nos esté escuchando, que diga, pero yo no sé cómo hacerlo, o yo no sé por dónde empezar, o yo no sé cómo cambiar mi vida, cómo mejorar mi vida. Bueno, observa cómo funciona un árbol, observa cómo funciona una planta y aprende de la naturaleza. Y ahí vas a tener a la gran maestra filósofa que es la naturaleza. Por ejemplo, el experimento que han hecho con las plantas ahora, que saben que si la maceta la ponen así tumbada, la planta crecerá hacia el sol. Si la maceta la ponen de revés, saben que la planta, el tronco lo torcerá para volver al sol. Pero han hecho un experimento, unos científicos botánicos, donde la planta la van poniendo en una máquina que va cambiando todo el rato de dirección lentamente. Y entonces la planta dice, a ver, si ahora estoy aquí, ahora estoy aquí, ahora estoy aquí, pues la planta decide crecer de forma, digamos, recta, de forma natural. Es decir, que cuando la planta la van girando, la van cambiando, ella dice, bueno, como no está definido el movimiento y no estoy quieta, pues voy a desarrollarme de la forma más simple, más sencilla. Y entonces saca el tronco y las copas y hace una forma natural. Es decir, que la planta sabe que en caso de movimientos agitados y tal, debe de seguir un crecimiento natural. Conclusión, las leyes de la naturaleza, de las cosas más simples como una lechuga, como un árbol o como una abeja, siempre nos van a indicar filosóficamente el sentido de la vida y las leyes que debemos de seguir para crecer, para mejorar y para desarrollarnos de forma feliz. Me parece una reflexión para finalizar muy bonita y voy a añadir que cuando pasó lo que pasó hace unas semanas con el tema del apagón, Héctor, cuando volvió la luz y la conexión, yo hablé de esto que tú estás diciendo, ¿no? Tenemos que aprender a valorar lo verdaderamente importante, porque cualquier día si te quedas sin luz, si te quedas sin internet, todo eso al final es, bueno, para poder estar nosotros conectando con la gente que nos esté viendo y hablando entre nosotros, ¿no? Pero tenemos que aprender a valorar eso, las cosas naturales, cómo vivían antiguamente, retomar ese contacto con la naturaleza es fundamental para la salud mental y física. Y el aprender, como tú bien dices, de la naturaleza, tú sabes que yo vivo aquí en 5 minutos andando de mi casa, tengo un monte, entonces me puedo subir, observar, mirar, te da esa paz, esa tranquilidad, esa comprensión que la naturaleza tiene su paciencia de plantar una semillita y va creciendo el árbol, y ahora vivimos en la sociedad que es la sopaprisa, todo lo queremos ya, ya, ya. Pues ese apagón, por lo menos yo, mucha gente que me preguntó, digo, es que tenemos que priorizar sobre lo importante. Yo sé que hubo gente que que petó internet y que se quedó sin luz y casi se muere, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos viviendo? Habría que replantearse, hay tantas cosas. ¿Qué es lo necesario? Como tú bien has dicho, cuando trabajaban los antiguos la felicidad, ¿qué es lo necesario? ¿Qué no necesitamos? ¿No?
Me ha traído otra vez volver a replantearme el modo de vida que llevamos, el ritmo de vida que llevamos, que al final todo es mucho más sencillo de donde estamos montados en esa rueda, en esa película, ¿no? Sí, qué bueno, Natalia, pues muchísimas gracias por compartir. Espero que este diálogo pues le sirva a los compañeros y compañeras que nos escuchen y que haya servido para por lo menos motivar un poco, ¿no? A buscar la naturaleza, a buscar la filosofía. Y si me permite, pues puedo acabar con 3 recomendaciones, 3 libros que quiero Claro, recomendar. voy a hacerte un inciso y ya te dejo que termine. En los comentarios del vídeo voy a poner cómo pueden contactar contigo para que contacten ya sea para trabajar presencialmente, online y para que vean los cursos y las formaciones que también haces, Héctor. Y de paso voy Vale, a poner también los enlaces de los directos anteriores por si algún curioso, alguna curiosa quiere ver lo que hemos grabado anteriormente. vale, genial, estupendamente. Tengo ahora mismo un par de cursos online funcionando, el de claves terapéuticas del viaje del héroe y el del desapego y el perdón como camino a la salud y a la unidad. Bien, es muy difícil recomendar libros y todo el mundo estamos ya muy llenos, pero para profundizar en este camino de cómo la filosofía se convierte en una cura de uno mismo, en un cuidado de uno mismo y en una, digamos, salud de uno mismo, pues se me ocurre, por ejemplo, el libro de Mónica Caballé, una filósofa española que tiene un libro que se llama precisamente, ay, ahora se me ha ido el nombre, El arte de ser, de Mónica Caballé, que ya explica cómo las escuelas de filosofía de la antigüedad iban buscando ese conocimiento de uno mismo y esa, digamos, curarse a uno mismo a través de hacerse cargo de uno mismo, de tomar las riendas de la vida y de desarrollarse como ser humano. El arte de ser de Mónica Caballé como filosofía. Luego también podríamos recomendar las meditaciones de Marco Aurelio, que están también de moda, y esas meditaciones de Marco Aurelio, la gente piensa que son como, yo qué sé, como si fuera un coach, Marco Aurelio, o un filósofo, digamos, contemporáneo, escribiendo, y no, las meditaciones son simplemente su diario de reflexiones por la noche. Sus reflexiones nocturnas, él las anotaba en un diario, y eso alguien lo cogió cuando él murió y lo publicó. Pero son ejercicios estoicos de autodominio, de autocontrol, de autorreflexión, son ejercicios de agradecimiento, de agradecer cada noche lo que ha vivido, agradecimiento de sus profesores, maestros, amigos. Son ejercicios de autohumildad, porque él era un gran emperador y él cada noche se, digamos, echaba una jarra de agua fría para bajar los humos y para volver a la humildad, a la sencillez. Entonces, las meditaciones de Marco Aurelio yo lo recomiendo siempre como un ejercicio de, digamos, de trabajo interior, de diario personal. Y para terminar, pues algo de Oriente, por ejemplo, nos podríamos ir al Dhammapada, que es el libro de Buda, donde están pequeñas frases, pequeños versos, aforismos muy simples, donde se dice que están las palabras del Buda, que él iba diciendo, él iba enseñando, y que con los siglos se convirtieron en versos que se van cantando, que los monjes budistas iban cantando. Y se llama el sendero de la ley, el Dhammapada, el sendero del Dharma o de la ley, porque vamos viendo cómo rectificando la mente, rectificando los pensamientos, rectificando las opiniones, rectificando los esfuerzos, los medios de vida, la atención y la concentración, rectificando todo eso, vamos logrando poner salud, salud en la mente, salud en el sentimiento y salud en el físico. Y de esa manera, el Dhammapada se convierte en un libro de medicina de primera magnitud. Así que médicos, doctores, psicólogos, psicoanalistas, muy bien todo lo que hacemos en el siglo XX, XXI, pero volvamos a rectificar de forma interior, de forma profunda, porque ese es el sendero, digamos, de la liberación del sufrimiento, de la liberación de la enfermedad y de la liberación de la ignorancia. Así que con estos 3 libros podemos dejarlo por hoy.
Pues muchas gracias por tenerte nuevamente aquí, Héctor. Siempre seguimos aprendiendo y compartiendo cosas bastante interesantes. Ya sabes tú, a mí la filosofía la retomé hace unos años y sigo investigando y releyendo libros y bueno, que nunca está de más ver lo que han escrito otros y sobre todo si te aporta y te da comprensión hacia ti mismo y hacia tu entorno, bienvenido sea. Ujú. Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Darle las gracias a las personas que vean la entrevista ahora y a las que la veáis en diferido. Y lo dicho, abajo en comentarios tendréis cómo contactar conmigo y cómo podéis contactar con Héctor. También os invito a que os suscribáis al canal y que le deis al like o al dislike, que nos dejéis comentarios, porque todo eso a mí me ayuda para sacar nuevas entrevistas, para lanzar nuevos temas, todas las inquietudes que me transmitís, ya sea por privado o en los vídeos. Yo voy buscando información y estamos para eso, para compartir y colaborar entre todos. Un besito y nos vemos pronto. Gracias, Héctor. Agur. Gracias. Hasta luego. Adiós.